la mayoría de la gente cree que cuando hablamos de violencia hablamos del uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo o una comunidad que tiene como resultado la probabilidad de un daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o un mal desarrollo. Pero eso es violencia física, ¿sí? Tenemos otros tipos de violencia que son, por ejemplo, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia institucional, la violencia doméstica, la violencia laboral, contra la libertad reproductiva, la violencia mediática, ¿sí? ¿Cuál es la violencia que ustedes creen que es la más grave? Y yo les hago esta pregunta, ¿por qué? Porque cuando la mujer víctima de violencia de género va a radicar la denuncia por violencia económica y patrimonial, por ejemplo, ¿qué le dicen? Ay, no, pero ¿no le pega? O sea, son preguntas tendenciosas, ¿no? Capaz que la persona, el operador que está del otro lado, poco capacitado, lamentablemente, no sabe que la violencia económica es una violencia gravísima, como la violencia psicológica. Hay alguien acá que me pone la violencia física, que es la violencia más grave. No, la violencia física es muy grave, pero la violencia física con reposo, con tratamiento, con el freno a los golpes, sacando las medidas que haya que sacar de protección a la mujer desde el lado judicial, por ahí se logra, ¿no es cierto?, erradicar la violencia física. Pero la violencia psicológica continúa con la violencia económica. Y la violencia psicológica es gravísima porque deja secuelas en la psiquis de esa mujer, en la vida de esa mujer, que también le ocasiona enfermedades. Así que, por supuesto, la violencia psicológica va a ser la violencia por excelencia mucho más grave. Bueno, ¿qué ley nos ampara a las mujeres nacionalmente para que nosotras podemos identificar las violencias y también nos ayuda a la hora de saber qué vamos a denunciar, ¿no? Y esa es la ley 26.485, que les vuelvo a hacer repasar, ley nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que está vigente en todo el territorio de la nación argentina para la protección integral de las mujeres, para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollan interpersonalmente. Ahora, aparejado a esta ley, tenemos una ley provincial que es la ley 7888, y que es la que permite, además, a todas las mujeres y niñas víctimas de violencia de género presentar la denuncia por escrito ante la comisaría, ante la fiscalía, ante el juez, ante la oficina de orientación y denuncias ante el OBIF, ¿sí?
Cuando la mujer lleva armada, grita su denuncia, que tienen que recibir la denuncia así tal cual como la mujer la ha No sé si quiere venir para presentado. acá, así entre las Si dos vemos. viene a la persona, ya sea el oficial de policía que la atienda, la abogada que la atienda en OBIF, el equipo interdisciplinario que la atienda en la Oficina de Orientación y Denuncias, le va a hacer una serie de preguntas más para estar seguro que es la señora que redactó la denuncia, si sabe a ciencia cierta, está bien explicado lo que ella quiso explicar, si quiso decir lo que quiso decir y demás. Esa denuncia tiene que ir adjuntada a la otra que le tomen, o los datos que le tome la persona de la institución correspondiente a la que la señora fue a presentar la denuncia. No es que venga señora, déjela, porque yo he visto ese tipo de casos en algunas comisarías donde le dicen a la mujer que deje el papel porque no saben, porque no se puede presentar una denuncia por escrito, lo cual no es así. Bueno, después ustedes van teniendo algunas dudas. Una vez que yo termine de hablar de esto, me van haciendo preguntas, por favor, para saber. La persona tiene el derecho de ir y dejar la denuncia por escrito, y bajo ninguna circunstancia esa denuncia tiene que no estar adjunta a la cantidad de cosas que le tomen en la comisaría, ¿sí? Porque seguramente decir, bueno, nombre, apellido, hacer conocer lo que es una denuncia falsa, que todo eso está muy bien, pero la denuncia por escrito de la señora tiene que ir adjunta a todo eso. Lo cual, para mí, es mucho mejor que la señora lleve la denuncia por escrito, porque lamentablemente, dependiendo de lo operador que le tome la denuncia, puede ser policial o puede ser un operador judicial, ¿no? No vamos a hablar solamente acá de los operadores policiales, sino también de los operadores judiciales, entiéndase, o viéndase oficinas de orientación y denuncia, ¿sí? Eh, que la ley provincial 7.888 en su artículo 5 le da el derecho de presentar la denuncia por escrito. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, Laura, ¿sí? Laura, Bien, perdón, sí. ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Para que Hola, no haya buenas tardes. interferencia bien, para que no haya interferencia y te podamos escuchar, me parece que Romina González debería silenciar su micrófono. Sí, por favor, todas las que no tengan algo para preguntar, que silencien el micrófono, ¿sí? Algunas también, si quieren tener la cámara apagada, eso para que todas tengamos apagado. Bueno, ahora sí, vamos a volver. Una ¿Alguna duda, Laura. duda? Siento a alguien que está Sí, hablando por ahí, sí.
Perdón, quiero saber si las consultas que uno tiene que hacer las tiene que hacer en el momento en el aire o como he visto que pasa por escrito, pero no puedo saber cómo hacen para escribir. Perdón. En el chat, fíjate ahí en tu pantalla, te da un acceso a un chat y ahí podés ir escribiendo a medida que yo voy hablando y si no, cuando yo termine de desarrollar el tema, voy a preguntar qué dudas hay, entonces enciende la cámara y van preguntando y yo voy respondiendo, no hay problema. Muchas gracias y disculpa por la consulta. No, no, por favor, que para eso estamos. Bien, ahora yo les decía, ¿qué es la violencia de género? Porque no falta el varón que dice, ay, pero nosotros los hombres o el funcionario, el administrativo, el operador policial, el operador judicial, que habla de que el delito de violencia de género es extensivo al hombre. Y eso no es así. La persona que diga que la violencia de género es tanto para varones como para mujeres, lo único que nos está demostrando es su falta de capacitación. El delito de la violencia de género es un delito que es únicamente aplicable a las mujeres, porque se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad, la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que ésta se produzca, ¿sí? La violencia de género puede suceder entre un hombre y una mujer, no importa el ámbito, porque otra cosa que he podido detectar es que lamentablemente una mujer va a denunciar a un hombre por violencia de género y le dicen, no señora, porque si ese hombre no es su marido, su novio, su amante o un familiar, una persona ligada a usted íntimamente, no es violencia de género. Y no es así. Porque si no, la ley nacional no existiría y nos detalla claramente, les vuelvo a repetir la ley, la 26.485, de que la violencia de género es un delito que puede sacudirnos a las mujeres en cualquier ámbito donde nos desarrollemos interpersonalmente. Se ha mencionado que no solamente violencia son los golpes. Les doy un ejemplo. La indiferencia es violencia. Resulta que la señora tiene un marido, porque vamos a ponerlo marido, después vamos a poner de ejemplo a alguien en el trabajo, ¿sí? Y el marido la mata, entre comillas, con la indiferencia, ¿sí? No sé si ustedes escucharon un dicho bastante antiguo que dice, ay, la indiferencia mata. No lo mires, no lo hables, ¿no? Cuando queremos hacerle sentir a otra persona, aplicarle la ley del hielo. Bueno, yo les digo que esto es una violencia reconocida en la ley nacional. Sí, por eso es tan importante que las mujeres sepamos cuáles son nuestros derechos. La indiferencia es una violencia, el chisme es una violencia, ¿sí? Porque nos degrada, porque nos humilla, porque nos pone en la boca de todos, porque daña nuestra moral, porque no nos deja desarrollarnos tranquilas en nuestro barrio, en nuestro, lo que tengamos, ya sea lo que tengamos que hacer. Ya sea que seamos amas de casa, ya sea que seamos maestras, funcionarias del Estado, ¿sí? Cuidar los dichos, no permitir que
nadie nos violente, ningún hombre nos violente, ¿sí? En ningún ámbito. Entonces, yo tengo acá preparada una escala de detección de la violencia de género que ustedes seguramente ahí les están leyendo. Y les hace una pregunta, también les dice, ¿está siendo maltratada? Si contestas sí a alguna de las siguientes afirmaciones, ¿sí? Primero, ¿te hace sentir inferior, tonta o inútil? ¿Te ridiculiza, te critica o se mofa de tus creencias religiosas, políticas, personales? 2, critica y descalifica a tu familia, a tus amigos, a los vecinos, o te impide relacionarte con ellos, se pone celoso o provoca una pelea. Vamos por la primera, ¿no? Te hace sentir inferior, tonto, inútil. Puede pasar con el marido, puede pasar con el compañero del trabajo, puede pasar con el vecino, puede pasar con el jefe. No, que a veces por ser el jefe se cree superior, se cree el sabelotodo, se cree el más capo de todos y no es así. Bien, te dice, ay, pero mira, cómo redactaste eso, que pensás, la gente y la mujer queda callada. Pero es que tienes razón, ay, perdón, disculpa, y encima ellas como que reconocen que el hombre tiene razón. Yo creo que cada una claro cuáles son las alarmas a las que nosotras tenemos que responder, ante las cuales nos tenemos que activar para saber cómo cuidarnos. Y entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esta escala de detección de violencia de género. Ah, mira vos, este me hace sentir menos, me hace sentir tonta, me hace sentir inútil, se burla de si engordé 2 kilos más, sí, de cómo me visto, de cómo hablo. Entonces es un violento, ¿sí? Tenemos que activar nuestra mente y empezar a analizar nuestras vidas, nuestros trabajos, lo que nos pasa cada día y poder darnos cuenta de si estamos siendo violentadas o no. Esto las va a ayudar un montón, ¿sí? Seguimos con el punto 3, que esto por el lado de la casa y también por el lado laboral, ¿no? He conocido muchas empleadas que trabajan lamentablemente en negro, que es uno de los mayores males de nuestra provincia, el empleo en negro, y lamentablemente los jefes se aprovechan de los empleados, de las empleadas, especialmente porque saben que tienen que llevar el plato de comida a la casa, muchas son mamás solas, tienen miedo de perder el trabajo y entonces se callan, ¿no? ¿Y qué pasa con ese jefe? Que si tiene que dar una comisión, supongamos, de venta, que que una comisión importante, supongamos, de una muy buena venta que has hecho al empleado, y va y le dice, ay no, es mucho, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto. Y no cumple con su palabra y está violentando a esa mujer, o no le paga en tiempo y forma, o desmerece el trabajo de la mujer para poder pagarle menos, porque en realidad es por eso. El hombre en la casa que llena la alacena, pero que no le permite a la mujer manejar dinero en efectivo, ¿sí? Está violentando económica y patrimonialmente a esa mujer. Quiero recordarles a todas aquellas mujeres
que son amas de casa, que quizás están tomando el taller en estos momentos, que a partir de la reforma de ley del Código Civil y Comercial del año 2014, el trabajo en el hogar tiene un reconocimiento como un aporte económico que hace la mujer al hogar. Esto que recién se está reconociendo acá en nuestro país a partir del 2014, ya es reconocido desde hace muchísimos años en Europa, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron las revoluciones industriales y demás, ahí el Estado europeo reconoce que el trabajo doméstico en el hogar de las mujeres es un aporte económico significativo, no solamente para la economía del hogar, sino para la economía del país. Así que si a ustedes mujeres les están diciendo que por ser amas de casa, ustedes no están aportando lo que tienen que aportar, se están mintiendo. Una señora en estos momentos, ¿sí? Y yo les voy a pedir que comenten ella trabajó casi hace 20 años, si bien están con el marido viviendo bajo el mismo techo, pero no conviviendo íntimamente, y siguen compartiendo los gastos de la casa, el cuidado de los hijos y demás. Pero como el hombre ya quiere separarse, ya quiere terminar de romper, digamos, el vínculo, él se presenta ante la justicia con falacias y dice que la señora lo engañó, de que lo dejó con los 3 hijos y de que él es el que cuida a los hijos y la madre de él la que lo ayuda en el hogar. Entonces inicia una acción por alimentos y de alimentos, ¿no? Una cuota parcial hasta que salga la definitiva. Ahora, viene la señora, el día que la conozco, llega la señora llorando y me dice, primero, él nunca quiso darme el divorcio, segundo, vivimos en el mismo, tercero, todo lo que gano va destinado a nuestros hijos porque 2 son discapacitados. La señora con todo un entorno, no tiene familia, nunca conoció a su papá, la madre murió cuando ella era muy joven, entonces como ella se casó muy joven también, directamente se casaron y comenzaron a vivir en la casa de los suegros, como suele pasar con muchas personas hoy en día. Me dice, pero ¿cómo va a ser cuota de alimentos? Yo le dije, no, pero es que debe haber ido a presentar todo esto con falsos testimonios y demás. Vaya, hable con su defensora. Y cuando ella va y habla con la defensora le dice que el hombre está en todo su derecho de iniciar la acción por alimentos y que está muy bien la sentencia del juez, de la jueza, que se entiende la causa, porque seguramente ella no aporta dinero a la casa. Ustedes fíjense en qué violación, qué vulneración tan grande a los derechos de esta mujer. La justicia le creyó al hombre sin dudar que la mujer lo abandonó, que se fue, que él es el pobrecito. Ahí nomás le otorgaron cuota de alimentos. Y la señora, cuando se entera y va a reclamar, va a pedir que se restituyan sus derechos, porque también toda la declaración que hizo este hombre a través de falsos testimonios daña la imagen de esta mujer.
como mujer y como madre, y no le dan lugar. A eso me refiero cuando lamentablemente el primer daño lo hace el hombre, pero el daño más grande lo hacen las instituciones que deben ayudar a las mujeres a acceder a la justicia y no lo hacen. Entonces, ¿ustedes por qué creen que siguen pasando al hoy este tipo de cosas? Yo quiero que ustedes vayan escuchando muy bien los ejemplos que les doy. Yo mandé el enlace para que suben a este Meet a mujeres que han sufrido grave violencia institucional, que esa violencia ha constituido una violación a sus derechos humanos. No sé si se han unido al Meet, todavía no, porque lo tengo acá el profe Ramiro ocupado con el PowerPoint, ya después yo voy a chequear, pero si están en el Meet, me gustaría que cuando terminemos de hacer esta exposición tomen la palabra y les hablen y les cuenten a ustedes de cómo desde las instituciones han violado y han vulnerado sus derechos y los de sus hijos. Porque acá estamos hablando de que al lado de una mujer que sufre violencia de género, también hay niños y niñas que sufren y padecen del flagelo de la violencia junto a la madre, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poquito atrás, me gustaría que el profe me ponga de nuevo en la escala de detección de la violencia, y volver a el punto 4 de la detección de violencia de género. Cuando decíamos te ignora, se muestra indiferente o te castiga con el silencio, ¿sí? Para que ustedes realmente puedan ver lo tremendo de la violencia que se practica a través de la indiferencia. Les vuelvo a decir, violencia no son solo los golpes. Para los operadores policiales que están tomando el taller en estos momentos, cuando una señora se presente a la comisaría y vaya a poner una denuncia porque es víctima de violencia de género, porque el marido la ignora por la violencia psicológica, tómenle la denuncia a la señora. A los operadores de las oficinas de violencia intrafamiliar, de las oficinas de orientación y denuncia. No le digan a la señora, ay, pero si no le pega, porque esa indiferencia, esa violencia que se ejerce a través del silencio eterno, de la indiferencia eterna, está matando a la mujer psicológicamente, emocionalmente, la va apagando, la va marchitando. Entonces es muy importante que sepan los operadores, que sepan desde las instituciones cómo debe ser el trato de asistir, el trato de escuchar, el trato de redactar una denuncia cuando la señora va a pedir ayuda. Para poder hacer todo eso, nosotros tenemos que saber y tener en claro qué leyes amparan a las víctimas, a las mujeres, qué leyes nos protegen y cuáles son las violencias, ¿sí? Porque de pronto el que no sabe, cuando la señora se presenta, decir sí, porque yo sufro violencia, porque resulta de que mi exnovio, mi exmarido, mi vecino está atentando contra mi moral con dichos así, asá y demás, van a desestimar los dichos de la señora, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante qué preguntas no deben hacerse por ser preguntas revictimizantes hacia la mujer. Después tenemos 5, te grita, te insulta, se enfada, te amenaza a ti o a tus hijos. Bueno, esa es una de las razones
por la que las mujeres muchas veces no denuncian, ¿sí? Porque las amenazan con los hijos. Al violento no le importa si son los hijos de ella o si son los hijos de la pareja, ¿sí? Para el violento, la mujer es un objeto que le pertenece, y no le interesa si tiene que amenazar con matar los hijos de ambos, inclusive, con tal de que la mujer permanezca a su lado, ¿no? Entonces, con esas amenazas, que muchas veces también, lamentablemente, a la hora de denunciar, le preguntan a la señora si tiene testigos. Tanto se amenaza con matarla como se amenaza con matarles los hijos. Si tiene testigos de las amenazas, eso está mal, ¿no? Es una forma más de revictimizar a la mujer, porque se debe creer en la palabra de la mujer y la obligación primaria es dejar asentado